Estocolmo, 1990. Yo, en una manifestación de apoyo a la revolución en Perú. Cuando era niña, mi papá siempre me hablaba de su hermana Augusta. Augusta se casó con Abmael Guzmán, el líder de sendero en la casa de mis abuelos en Ayacucho. A Abmael le llamaron Presidente Gonzalo. Presidente Gonzalo es el guía con que pueblos del mundo triunfarán. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. Papá, no querías que yo haga este viaje. ¿Tienes miedo que no sea tan leal con Sendero y Abmael como los demás en la familia? Quiero saber la verdad. Bueno, solo un avance de Tempestad en los Andes de Mikael Winström. Y si ustedes vieran cómo se han quedado todos acá en el set mirando, pero fijamente van a ver que es un documental que va a generar una tremenda atención. Mikael, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a usted. Un gusto. Explícanos el documental, ¿qué cosa es? Ya. Mira, no es solamente el relato de la búsqueda de Josefine, la sobrina de Augusta Latorre, de la realidad verdadera sobre la historia de su tía, sino es una historia mucho más compleja porque incluye también a la otra protagonista, Flor González, que es hija de un campesino que fue uno de los dirigentes de las tomas de tierras durante el gobierno de Velasco Alvarado. Que fue asesinado, liquidado. No, la hija no. El hermano de Flor González fue asesinado en Frontón en 86. Claro. Y efectivamente yo inicié el documental con Flor y su papá Samuel, que era dirigente campesino y que yo conocí en 1974 en Apurímac durante las tomas de tierras, y donde yo estaba como reportero gráfico independiente y escribía artículos, etc. Y volví a encontrarme con la familia de Samuel y Flor y los demás de la familia en 2007, cuando hicimos una muestra fotográfica de mis fotos del 74 en las comunidades que habían sido muy afectados por el conflicto interno armado, ¿no? Y decidí de hacer una película con Flor como protagonista, buscando la verdad de su niñez, porque ella efectivamente nació durante el conflicto, un poco antes del conflicto, y vivió el principio del conflicto. Entonces, y se escaparon de la sierra, ¿no? Perseguidos por ambos lados en el conflicto. Yo empecé a hacer por el ejército, por el Estado, digamos, de las diferentes fuerzas armadas del Estado. Y yo, volviendo a las comunidades, viendo las reacciones de los comuneros a frente de mis fotos de ese entonces, era como si yo hubiese visto toda la historia que habían pasado durante esos duros años de conflicto. Y yo decidí hacer una película con el protagonismo de Flor. Pero cuando estoy haciendo el primer rodaje en 2010 en la sierra, me llega un correo de Josefine, que había visto mis películas anteriores, peruanas, ¿no? Y que se había conmovido viendo estas películas y por eso se comunicó conmigo y empezó a contar su historia. Y yo le dije a ella, tú no puedes imaginarte lo que estoy haciendo. Mejor nos vemos cuando yo vuelvo a Suecia. Y me encontré con Josefine en Estocolmo después de haber hecho el primer rodaje con Flor. Y encontré una mujer valiente, muy inteligente y dedicada a estudios académicos sobre relaciones internacionales en una universidad de Inglaterra. Una mujer que quería saber la verdad, fuera de lo que les había contado a ella de parte de su familia desde su niñez. Su papá. Claro, su papá, que es hermano de Augusta Latorre. Claro.
¿Y qué es lo que le habían contado? O por lo menos, ¿por qué ella dice que, o cree que no le han contado lo que, o ella quiere saber más de lo que le han contado? No, por supuesto, porque ella ya creciendo se había dado cuenta que era una mitología que le había contado a ella, ¿no? Sobre Sendero y sobre la supuesta heroína Augusta Latorre que había luchado para la liberación del pueblo peruano, etcétera, ¿no? Y Josefina se daba cuenta que eso no era exactamente la verdad, ¿no? Sino que ella quería saber más de lo que... Y decide venir al Perú para poder buscar y llegar más a esa verdad. A través de mi invitación, a participar en la película. Y tú la invitas y el documental, entonces esa otra parte es Josefina viniendo al Perú. Ya, encontrándose con la otra protagonista, Flor González. Con Flor. Que no quiere verla al principio, porque Josefina está asociada con la familia que inició el conflicto. Claro. Pero se decide de aceptar, por fin, de encontrarse. Y durante la película se desarrolla una relación, aunque es conflictiva, llegan a entenderse. Y yo he sentido, y más ahora cuando he mostrado la película en las comunidades donde fue filmada, que realmente la reconciliación, que no es completa y total, pero que sí se inicia en la película, también se puede dar aquí, en Perú. Porque la gente en la sierra reaccionaron de tal forma cuando vieron la película. ¿Y crees que lo que se requiere, yendo de lo documental hacia esa reconciliación, qué es lo que se requiere? ¿Contarnos mejor la verdad? ¿Entendernos mejor? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Porque cuando se mostró esta película en la comunidad Tancayo, que ha sido una comunidad dominada por Sendero, pero por supuesto con muchas personas que no querían estar asociados con Sendero, ¿no? Pero que se habían obligados a entrar en eso. En muchas partes obligados, pero muchos se resistieron también, en el silencio o abiertamente, ¿no? Como en el caso de la mamá de Flor, que se opuso rotundamente, y el papá también, ¿no? Pero en una forma más diplomática quizás, ¿no? Y por eso se salvó la vida, ¿no? Pero si hubieras visto la atención del público campesino que habían participado. ¿Cuál era su reacción? Lados. ¿Cómo veían eso? Una atención perfecta. Estaban silenciosos y observando así con mucha atención, con llanto, con risas, porque también hay momentos chistosos en la película. Sí. Y con murmuraciones en momentos que reconocían y por supuesto ahí hay participantes que están en la película que viven en la comunidad hoy en día, ¿no? Que conocen, ¿no? Pero, y después hablaron y no se confrontaron, sino que hablaron a mí y hablaron a otros que estaban allá representando la película de sus experiencias y hablaron a ambos lados. ¿Y qué cosas se dijeron? Recuerdo más que nada la expresión del relato de un campesino, hijo de un senderista. Él no dijo que su papá había sido senderista, pero expresó su dolor a frente de todo el conflicto y en una forma que no era un ataque contra los otros, digamos, en la comunidad, sino una simple expresión de dolor, ¿no? Y también había gente del otro lado, ¿no? Yo no digo que todo se resuelve hablando y que todo se resuelve abriendo la caja cerrada, digamos, pero es un inicio absolutamente imprescindible. Digamos que no todo se resuelve así, pero que no se va a resolver si es que no la abres. Así es. Y el personaje de Augusta Latorre, ¿qué es lo que llega a encontrar? ¿Qué es lo que llega, hasta dónde llega a saber de ella? Josefina, cuando viene. Bueno, habrá que ver la película para ver todo. No me vas a decir todo. ¿Y qué hace usted cometido en todo esto? Bueno, yo he estado aquí en Perú desde el 74 viendo... Tú venías al Perú desde el año 74. Sí. ¿Qué hacías? Yo era un reportero gráfico independiente, pero con muy pocos recursos. Yo, para sobrevivir, yo trabajaba en algo que se llamaba Los Traperos de Emaús, en Chorrillos, sí, claro. Y me daban hospedaje y me daban comida. Y después de un tiempo me permitieron de salir y hacer mis propios trabajos, pero teniendo como base Los Traperos, ¿no? Y fui viajando en todo Perú. Y realmente yo viví durante estos año y medio, viví muchos de los conflictos sociales. Del 74 al 75, 76. No, 74, 75. 75. Y era un país que era casi ya en medio del gobierno militar de Juan Velasco, la idea de la reforma agraria, convulsionaba la zona andina. Hacia Bermúdez, ¿no? Claro, en transición hacia Bermúdez, pero sospecho que en las zonas andinas todavía se vivía con mucha euforia lo del gobierno de Velasco. Claro, por supuesto.
pero también decepcionados por los resultados de la reforma agraria, porque todo el mundo sabe que la reforma agraria no solucionó el problema agrario, ¿no? Liberó los campesinos del yugo de los camonales y hizo posible un pasaje de Perú a una sociedad más moderna, por supuesto. Era digamos, una de las metas de la reforma, creo que lo mejor que se logró, digamos, ¿no? Claro. Tu mirada es la de una persona de Suecia, y además yo siempre valoro la capacidad de gente inteligente que viene desde fuera, porque te ayuda a ver cosas que a veces uno no las ve, porque se acostumbra a verlas y te hacen ver cosas. ¿Cómo ha cambiado este país en estos 40 años, desde que venías del 74 hasta el 2014? Enormemente, enormemente. Y de eso se podría hablar cualquier cantidad de horas, porque yo, por ejemplo, siempre hago referencia a lo que, si uno lee estadísticas y uno estudia, digamos, teóricamente lo que ha sido el desarrollo de un país, ¿no? Prácticamente no existía la población peruana. Claro. Pero si tú ves la realidad, si tú lo sigues, si vienes con frecuencia al país, ¿no? Tú ves que Lima, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad que se ha construido de ladrillo a ladrillo. Si no hablamos de las partes interiores de la ciudad, sino la gran mayoría, digamos, ¿no? Con un esfuerzo enorme, sin casi ninguna intervención del Estado. Es increíble de ver esta construcción, ¿no? Ahí estamos hablando de, por ejemplo, San Juan del Urigancho y cosas como esas, que es cierto, ¿no? Donde se han construido las cosas y uno dice... Claro, y es una inversión increíble. Y con una capacidad de autoahorro muy fuerte de la gente. Una inversión increíble. Hasta que eso se ve también en el campo, aunque el campo, estoy hablando más que nada del campo centroandino, ¿no? Correcto. De Ayacucho, Apurímac, Cusco, etcétera, y Puno, donde el conflicto estaba más vigente, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de este conflicto, la sociedad del campo se ha cambiado muchísimo